Chicos, estamos una vez más empezando la semana con nueva publicación. No cambies de canal, no nos hemos equivocado con tema de radiocontrol. Vamos con la parte de impresión 3D. Quédate ahora mismo sentado y arranco a revelar todos los secretos que suelo usar para el tema de impresiones 3D con filamento flexible. ¡Empezamos! Desde hace muchísimos meses, sobre todo este 2019, desde que empezamos, son muchos los seguidores del canal con el tema de radiocontrol, muchos que no son de radiocontrol, muchos que quieren probar filamento flexible para hacer llaveros, para hacer infinidad de usos que se le puede aplicar al filamento, al TPU. Vamos a hablar ahora mismo, tengo aquí varios apuntes para no olvidarlo, para no cambiar un poco el tema. Vamos a hablar lo que son las impresiones, los puntos básicos realmente. Revelo todos los secretos sin esconder nada, cómo lograr impresiones de TPU flexible, como la que estarás viendo ahora mismo en pantalla, con muy buenos acabados, con muy buenos detalles, piezas totalmente lisas, sin forzar tu máquina, sin cambiar ningún tipo de ajuste ni parámetros. Así que ahora mismo empiezo. Vamos a ir hablando punto por punto, de cada uno de lo que son los detalles, lo que suelo recomendar yo y lo que llevo aplicando desde hace 3-4 años desde que empecé con la parte de impresión 3D. Chicos, lo primero que tenéis ahora mismo en pantalla es lo que es fundamental. Voy a hablar ahora mismo de la parte de la Ender 3, partiendo del punto que es la impresora más vendida desde hace un año, se podría decir. Viene rompiendo récords de ventas, récords de usuarios que están empezando, que se están iniciando con la parte de impresión 3D. Realmente es una impresora muy básica, muy sencillita para empezar, para arrancar, y con la cual podemos obtener piezas con muy buenos acabados para el tema del TPU, que es lo que vamos a tratar hoy. No vamos a hablar del tema del PLA, ya lo hablaremos en otras publicaciones en el canal. Lo primero, lo fundamental, lo que habrás visto ahora en pantalla, la pieza muy básica y fundamental, lo principal, esencial, es modificar nuestra pieza en el extrusor. Como lo estás viendo ahora en pantalla, dejo abajo muy fácil el enlace para poderlo imprimir. Esta pieza es válida tanto para hacer impresiones en PLA como piezas en TPU, cualquier otro tipo de filamento, porque suelen preguntarme, ya he encontrado varios usuarios, varios suscriptores del canal, si hay que estar cambiando la pieza para el TPU, si hay que cambiar otro tipo de pieza para el PLA. No, esta pieza es fundamental. Esta pieza lo que nos va a permitir es, lo que se puede ver ahora en pantalla, es colocar un pedacito, un pequeño tubo de teflón para que no haya espacio, para que quede muy justo, para que quede al límite. Al aplicar lo que son valores de retracción, no se nos vaya a ir atascando lo que es la parte del filamento, el TPU flexible. Recordar que no es un filamento duro, tiene una parte de verdad que queda muy flojo y va a quedar como con una holgura. Así que mientras coloquemos esta pieza, no vamos a tener problemas de atasco. Va a salir lo que es la parte del filamento totalmente fluido, constante, sin ningún problema. Vamos a pasar con lo segundo. Buscar un TPU que sea duro y fácil de imprimir. Por eso, yo sin duda seguiré recomendando, después de 3 años de uso, trabajar con la marca ScienceSmart. Es el filamento, sin duda, para mí, el TPU más duro del mercado, el más fácil de imprimir por el punto de rigidez que tiene. Según sea el tipo de relleno, nos permite sacar piezas con muy poca, un poquitín más duras, un poquitín menos de rigidez. Según vayamos cambiando lo que es la parte de la temperatura, podemos obtener diferentes tonos de colores. Se puede obtener la pieza con más brillo, con acabado un poco mate. Tiene muchísimos usos, muchísimas aplicaciones. Así que lo que es la parte del filamento, recomiendo buscar, si no tienes acceso, si no tienes la posibilidad de comprar filamento TPU, ScienceSmart. Si estás en el caso de España, si estás en el caso de otros países, en caso de Estados Unidos, en caso de México, sé que hay muchos suscriptores en México, sé que hay páginas como Amazon, Estados Unidos, ScienceSmart suele enviar a muchísimos países. Desconozco ahora mismo qué países no están enviando, pero tienen mensajería internacional y se pueden comprar sin ningún problema. El caso, ¿por qué recomendar siempre el TPU, el ScienceSmart? Por lo que comentaba anteriormente. El punto de rigidez, el punto de dureza que nos permite sacar piezas de una manera muy fácil, muy sencilla y sin tener atasco en la parte del extrusor. Tercer punto, muy importante, la parte de la retracción. Hay que saber conocer lo que es cada uno de los valores que se ven ahora mismo en pantalla. Reconocer y entender qué es lo que hace la velocidad de retracción, qué es lo que hace la distancia de retracción, el travel speed. Reconocer cada uno de estos valores para así poder obtener piezas totalmente lisas, sin los tediosos, sin los fastidiosos, sin los pesados, ¿verdad? Que llega un momento que agobia de tantos hilos, de tantos restos de filamento y nos quedan las piezas con mal acabado. Así que es muy importante no dejarte llevar por lo que te digan de los diferentes puntos y valores de que lo que habría que modificar con la retracción, y conocer directamente, hacer pruebas, lo que siempre suelo recomendar, tal como nos llega la impresora, meter una bobina de TPU y empezar a hacer las diferentes pruebas para poder conocer
cuál es el valor adecuado, correcto para cada una de nuestras impresoras. Otro punto muy fundamental y muy importante, imprimir siempre sin prisas, imprimir con paciencia, imprimir con tiempo. ¿Por qué? Suelo recomendar uno de los grandes secretos que muchos esconden y muchos no lo quieren decir. Parecerá algo realmente muy sencillo, muy básico, pero no imprimir a más de 30 de velocidad. Suelo recomendar siempre hacer impresiones entre 20 y 30 de velocidad. Si quieres tener impresiones con mejores acabados, fundamental básico, sacar siempre las impresiones con 20 de velocidad. No hay que estar exprimiendo al máximo la impresora para lo que es la parte de poder imprimir filamento flexible. Un punto negativo para todos esos que detestan o odian lo que es el sistema Bowden, y también como más que nada como un secreto, como revelarlo, como decirlo. Hay muchos que dicen, insisten que hay que cambiar todo lo que es la estructura de la impresora, cambiar todo el sistema Bowden, pasar a extrusión directa como era anteriormente la Net A8, que fue la que yo empecé. No dejarte llevar por todo lo que se suele recomendar por foros, lo que se suele recomendar y comentar por grupos de... infinidad de grupos, canales de diferentes canales de soporte y de apoyo, para no extenderme tanto, es que el sistema Bowden no es el recomendable y no es el más aceptado para filamento TPU. Todas las impresoras que tengo, las 2R10, R10 Mini, Ender 3, Alphawave, todas suelo imprimir en sistema Bowden tal como vienen de serie, únicamente modificando la pieza que explicaba anteriormente, la que estás viendo ahora mismo en pantalla, la vuelvo a recordar. El sistema Bowden se puede imprimir perfectamente. Importante, básico, conocer lo que son los valores de retracción para evitar atascos en la parte del sistema, en la parte del extrusor, y podemos imprimir nuestras piezas, ¿verdad?, con muy buen acabado. Dos puntos muy importantes para poder obtener nuestra capa, nuestra primera capa, y poder ver que va a ser luego las siguientes capas. Vamos a obtener muy buenos resultados. Cambiar, sacar estas bases imantadas, estas bases que nos trae la Ender 3, base rugosa, imprimir como se ve ahora mismo en pantalla. Comprar un cristal, un vidrio, como se suele decir en otros países, un cristal muy sencillito en el cristalero de la zona. Hay quien suele recomendar o comprar de un portafoto, estas fotos que se venden, lo que es el marco, sacarlo. Si logramos encontrarlo con la misma medida de la Ender 3, colocarlo, ajustar la cama a nuestra altura. Y por último, lo que ya he comentado anteriormente en el canal, una pasada de fijador, lo que es laca, el fijador de cabello que se suele usar en peluquerías, porque una capa, de verdad tampoco exagerar, que nos vaya a salpicar, nos vaya a llenar toda la impresora de lo que es el fijador, porque al final es un pegamento que va quedando y nos podría llegar a estropear lo que es la parte del mecanismo de la impresora. Un poco de fijador, un poco de laca, empezar a imprimir siempre, pero no olvidar esto, el punto sobre cristal, para que podamos ver lo que es la parte como se van colocando las primeras capas, las primeras líneas, y viendo que hay una separación entre ellas, pero mínima, para que podamos luego obtener en las siguientes capas muy buenos resultados, como les dejo ahora mismo en pantalla. Son los únicos secretos, no hay nada que ocultar. Imprimir lo que es la parte del Bowden, imprimir con paciencia con el tiempo, el fijador, la laca, muy importante. Y sobre todo, chicos, mirar lo que es cuidar detalle con la parte de una buena marca de filamento flexible. Los dejo ahora mismo con un par de fotos de lo que pueden ver ahora mismo en pantalla, que son las impresiones que yo he hecho. Suelo recomendar siempre lo que son los mismos valores. Altura de capa muy importante, 0.2 para el filamento flexible, para el TPU. No pasarnos por querer ahorrar tiempo e ir a 0.3, porque no va a quedar con buen acabado. Si lo que estás queriendo buscar impresiones en TPU con muy buen acabado, como las que estás viendo ahora mismo en pantalla en fotos, suelo recomendar siempre sacar todas las impresiones con 0.2. Chicos, lo vamos a dejar hoy hasta aquí. Si están llegando al canal por el tema de impresión 3D, les doy por un lado la parte de suscribirse. Recordar que está aquí abajo lo que hay que activar, la campanita, para que les pueda avisar YouTube de todas las publicaciones. Les dejo un par de publicaciones, tanto de impresión 3D o bien sea parte de radiocontrol. Si está llegando al canal, si queréis más información de temas de dudas, conceptos básicos, dejarlo aquí abajo en los comentarios y lo estaré publicando en unas próximas publicaciones, algo que venga programado para el canal. Así que estar atentos a todos con las próximas publicaciones que vienen en esta semana. Nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos, chicos.